Gloria al Señor. Gloria al nombre del Señor. Por la gracia y la misericordia del Señor, una vez más con los hermanos de la iglesia, con la amada audiencia, para seguir con este trabajo que el Señor nos ha encomendado, la meditación, la enseñanza de su bendita palabra del Señor. En este día y a esta hora vamos a ocuparnos de la bendita palabra de Dios, y nuestro tema para el día de hoy va a ser: la gracia de Dios vence al pecado. Gloria al Señor. Iremos leyendo algunos textos de la palabra del Señor en la Biblia, pero empezamos en esta tarde con este tema, pues, haciéndole recordar: la gracia de Dios vence al pecado. Gloria al Señor. El libro de Génesis, recorriendo el resto de libros hasta llegar al Apocalipsis, encontramos siempre la misma cosa. Siempre encontramos que hay un Dios santo, sumamente santo, y una humanidad caída, una humanidad pecaminosa, una humanidad con una seria necesidad de salvación. La necesidad es prominente. Gloria al Señor. Por eso, nuestra preocupación y nuestro compromiso con el Señor es entregarle la bendita palabra del Señor, haciéndole recordar que desde el primer libro de la Biblia se nos cuenta la historia grande, maravillosa de la creación del hombre, la humanidad, pero ahí mismo estaba su caída. No se mantuvo mucho tiempo, no ha pasado siquiera una generación, sino que tan pronto estaba la caída del hombre. Desde allí se hizo una raza inmoral, una raza imperfecta, que en vez de adorar a Dios, en vez de alabar a Dios, en vez de rendirle gratitud a Dios, le hiere, le ofende, le falta el respeto, se vuelve un pueblo transgresor, un pueblo lleno de pecado. Así se nos narra durante las Escrituras, por todo el contenido de la Biblia. Gente que fueron escogidos por el Señor para ser reyes, para ser personas grandes, prominentes, desde los patriarcas, no se supieron conservar conforme era la idea de Dios, sino que desde allí practicaron la poligamia, practicaron cuantas cosas no estaba al agrado del Señor. Por eso, estimados hermanos, amada humanidad, si nos ponemos a pensar, y hoy habemos muchos millones de personas, es por la absoluta e infinita misericordia de Dios, porque Él no es ajeno a su creación. Por lo demás, se hubiese ejecutado ya lo de Génesis capítulo 6, que dice la palabra que a Dios le dolió en su corazón haber hecho al hombre. Se arrepintió el Señor de haber hecho una obra tan prominente, tan preciosa, tan grande, porque fue esa obra más pulida que el Señor hizo la que le falló. Lo demás se ha mantenido más moral, más decente, pero el ser humano es la cual ha sufrido esta caída tan grande. Pero encontramos la restauración, encontramos la redención, que no le fue fácil al Señor volverla a recuperar, tuvo que pagar el precio. Por lo tanto, el hecho de que el hombre haya sido creado a imagen y semejanza de Dios no quiere decir que sea una copia exacta de Dios, porque Dios es sumamente grande, sumamente santo, sumamente moral y perfecto. Por lo tanto, no hay réplica de Dios. Si dice la Biblia que somos imagen y semejanza, es porque en su infinita misericordia las manos del Señor fueron las que lo formaron conforme Él quiso, para que seamos una creación en que estemos de acuerdo con Él, en el sentido de la comunicación, la íntima comunicación con el Señor y el Señor con su creación. En ese sentido es que el Señor nos da esta confianza, ya que con el resto de creación, tales los animalitos, tienen vida, tienen instintos, pero no tienen el razonamiento que el Señor ha puesto en la naturaleza humana, en el hombre. Por eso,
desde donde el Señor empieza la creación del hombre, ¿no? Hay una esperanza en el hombre, la cual el Señor la puso por su sola y propia voluntad, para que ese hombre, esa creación, esa criatura formada por la mano del Señor, tenga una confianza plena en un Dios creador, el cual la formó, y que tan amablemente, a pesar de la grandeza de su ser y de su poder, pero tenía, como decir, la más mínima misericordia y amistad para poderse acercar a esa criatura. Bendito el Señor. Pero estimados hermanos, estimados amigos, conscientes de que al menos los que leemos la Biblia sabemos la triste condición en que esa imagen llegó a estabilizarse en este mundo, ya no en el lugar que Dios lo puso, sino donde con desprecio lo tuvo que sacar porque falló completamente. Pero esa humanidad se sigue conservando, y por esa humanidad el Señor aún hasta plagas, hasta enfermedades permite, con la sana intención, porque no hay una mala intención en el Creador. En Él la sana intención es de recuperar lo que Jesús mismo explicó y dijo, que Él ha venido a buscar y a salvar lo que se había perdido. Gloria al Señor. Por eso estamos recopilando esta enseñanza que en la iglesia se trata de empaparnos día a día a través de la Biblia. Estamos hoy repasando estas enseñanzas que en muchas prédicas, en muchos sermones, en muchos mensajes se va dilatando, se va entregando a la iglesia, a la congregación, para que conozca esa humanidad de que es un ser creado. Por lo tanto, tiene que someterse a su Creador. Y cuando no lo hace, ¿qué se conoce en esa persona? Rebeldía. Se reconoce como y se le atribuye que es un desobediente. Y toda desobediencia se hace acreedor a un castigo. Lo tenemos bíblicamente desde la primer pareja. Desobedecieron ellos, su castigo fue muerte espiritual, sentencia a muerte física en los días posteriores que les venía, y luego destitución, tanto de la presencia de Dios como también del mismo precioso y honroso huerto del Edén, donde el Señor plantó ese jardín tan hermoso, pero ellos tuvieron que ser sacados. Conocedores, ¿no es cierto, hermanos?, de la verdad infinita de Dios, que esa primer pareja ni siquiera tuvo el tiempo de reproducirse allí en ese lugar prominente que el Señor les confió. Ellos fueron a multiplicarse en las afueras de aquel lugar, en las afueras de ese jardín precioso que el Señor los ubicó. Y es más, espiritualmente, dice la Biblia, dice el Espíritu Santo a través de Pablo, que esa humanidad quedó destituida de la gloria de Dios, desarraigada, desechada, apartada, no tiene acceso por sí misma. Por eso el Señor se planificó honrarnos a la humanidad con ese precioso plan de salvación. Y ese es el mensaje que día a día para muchos quizás es molestoso ya, escuchar las mismas palabras. Para muchos quizás ya no les cae bien. Todo el tiempo nos escuchan hablar del pecado, nos escuchan hablar que el que sembró el pecado es el diablo y que el que puede borrar el pecado es Jesucristo. Pero queremos que usted tenga paciencia y medite. No dejaremos de predicar esto, porque esa es la verdad bíblica, la verdad absoluta de la cual el Dios Santo quiere que conozcamos. Número 1, que Dios es santo, sumamente santo en gran manera. Y a pesar de su santidad, Él tuvo a bien formar al hombre, dar parte de su hálito presencial del Señor, poner en aquella criatura, con la única finalidad de que haya un ser en la tierra que esté a cargo de ministrar toda la creación y que iba a ser visitado periódicamente por su Creador. Él descendía, tenemos evidencias en la Biblia, que Él descendía a tener comunión con ese hombre, con esa imagen que el Señor puso aquí para ser el
corregente de esta tierra, el que tenía que ministrar todo ello. Lamentablemente, la última vez que vino en plena su santidad a buscar, a conversar con aquel hombre, ya no la encontró en el lugar de costumbre. Dice la Biblia que ya Adán y su mujer ya estaban escondidos, ya estaban en otro lugar. El Señor tuvo que llamarlo y preguntarlo: ¿dónde estás tú? No es porque Dios desconocía, sino porque sabía que en aquel hombre había una conciencia que estaba manchada, una conciencia que no necesitaba autoridad que le acuse y le señale con el dedo, sino había ya de ahí para adelante, una humanidad consciente de que ya no estaba en las reglas divinas que el Señor le había ubicado. Gloria al Señor. Les comento esto porque usted es conocedor de la Biblia. Y si algún hermano, algún amigo no conoce, es necesario que usted ponga atención para que usted se analice y usted saque conclusiones de lo que la naturaleza humana es ahora y por los siglos. Bendito sea el nombre del Señor. Esto, estimado audiencia, es el destino fracasado del hombre. Por lo tanto, el Señor, al soplar hálito de vida en la nariz del hombre, fue una buena inversión, un buen trabajo que hizo el Señor, pero no mucho tiempo el Señor tuvo que pronunciar palabras de que había un pesar en su corazón de haber formado al hombre. Pero ya en él estaba la promesa de que en Génesis 3:15 había hecho la promesa personalmente el Señor de que iba a haber una confrontación para poder sacar en claro el bien y el mal, pero que ya no era solamente con acción, sino era personalmente, en que el Hijo de Dios iba a ser presentado. No hay palabras explícitas todavía ahí, no hay palabras claras, pero sí la promesa del Señor está dada, gloria al Señor, de que tal cosa el Señor iba a hacer. Por eso Él dijo: pondré enemistad entre ti y la mujer. Esa brecha, esa incompatibilidad que no podía volverse a unir, a estar junto en el Edén ni en otro lugar, no puede participar o coparticipar juntos el bien y el mal. Tiene que estar aparte, tiene que estar separado, tiene que estar distante. Gloria al Señor. Por eso, si en el corazón del hombre, de la mujer, existe el mal, es un pecador, no puede subsanar su problema a sí mismo. Y aquella persona que es lavado por la sangre de Cristo, ahora en esa persona existe el bien, ya no puede congraciarse con el mal. Entonces ya tiene diferencia de que las cosas no son lo mismo, no tienen el mismo peso, no son iguales, no es la misma cosa, no es el mismo objeto, no es la misma sustancia. Tiene en cuenta que el mal es mal, le lleva a la condenación, porque todo lo que es mal, de mal proviene, como dice el Señor Jesús. Y lo bueno es lo que el Señor estima y anima y anuncia y sugiere y vuelve a replicar el Señor finalmente en Apocalipsis. Dice que aquel que es justo, que le gusta practicar la justicia, que le gusta practicar el bien, que siga en ello, se mantenga en ello mientras espera la gloriosa venida del Hijo de Dios. Sea bendito el nombre del Señor. Esto le dio, estimados, Dios al hombre para que en esa naturaleza él pueda tener esa experiencia conscientemente de que es criatura creada de Dios. Y mire, siendo una criatura, cómo tiene a bien desobedecer, contrarrestar lo que aquel sumo hacedor, sumo creador, ha tenido a bien confiarle. Por eso, estimado amigo, le queremos hacer reaccionar. Póngase a pensar, reflexione. Si usted es un hombre tal como es ahora, si usted es una mujer tal como usted se está conservando y es consciente que es ahora, pero lo que en usted hay no es suyo,
La Biblia dice que aún su cuerpo, a pesar que está entregado al mal y no puede hacer lo bueno, pero ese cuerpo no es suyo. Dice la palabra del Señor que un día usted y yo vamos a presentarnos delante del tribunal de Cristo para responder, para informar. ¿Acaso no estuvimos informados? ¿Acaso no nos dieron a saber de que estamos en este mundo entre el bien y el mal y que somos nosotros los quienes debemos elegir? ¿No somos nosotros los que debemos nosotros tomar la decisión si queremos caminar por el camino del bien o por el camino del mal? Inconscientemente, la humanidad, inconscientemente, en la sinceridad de su corazón, ha practicado el mal, y muchos siguen practicando el mal, porque no lo han aprendido de Dios. El que enseñó a portarse mal, a desobedecer, es otro personaje. Es aquel que se rebeló contra su Creador arriba en el cielo, y vino a vengarse porque no halló lugar arriba, no se le dio cabida, porque Dios el Señor no se congracia con el mal. Él no puede cohabitar con el pecado, Él no puede cohabitar con el pecador, no mientras arregle sus cuentas. Entonces Él tuvo que desalojar de arriba a aquel desobediente, aquel rebelde, y Él lo que vino a hacer, como es creado, como es un ángel creado con más poder que las criaturas humanas, que las personas humanas, entonces fácilmente hizo presa, fácilmente dañó el corazón, y ahora la humanidad sigue con esa herencia, por lo tanto se inclina al mal. Por eso le digo, estimados amigos, hombres y mujeres, que usted me está viendo, me está escuchando, no conoce a Cristo, no lo conoce esta palabra, haga un intento, decídase, y se va a dar cuenta que estas escrituras, esta palabra, le va a mostrar a usted el rostro de lo que usted verdaderamente es por dentro. Si usted pone un espejo de vidrio, usted se va a ver el rostro, pero se va a ver por fuera, pero su corazón no lo ve. Cuando usted siente el dolor de corazón, usted lo siente que le duele, lo siente que hasta que se agiganta su corazón, pero no lo ve en la condición que está. Mucho más el pecado, que es actos inmorales que a Dios lo desagradan. Y si usted es así como yo era antes, mis hermanos que trabajan conmigo también eran antes eso, porque ellos tampoco se daban cuenta, les vuelvo a decir que uno lo hace inconscientemente. No tiene conocimiento en poder diferenciar el bien y el mal, y piensa que lo que está haciendo, eso es lo único y absoluto que puede hacer. Pero si usted lee la Escritura, se va a dar cuenta que usted hace aquello que está haciendo porque usted no lo aprendió de Dios. Esa desobediencia, ese pecado, lo aprendió de sus progenitores, de sus antiguos, porque ellos trajeron esa sabiduría, esa enseñanza, o sea, esa costumbre. Gloria al Señor. El diablo no lo enseñó a emborracharse al hombre. El diablo no lo enseñó a traicionar a ese hombre, a esa mujer, a su pareja. Pero lo enseñó a desobedecer, a contradecir la verdad de Dios. Lo enseñó a menospreciar la palabra de Dios. Lo dijo con las palabras suaves y dulces de mentira. Lo enseñó a falsear la verdad de Dios. Y esa mujer, ese hombre, lo que aprendieron es a desescuchar a Dios, desobedecer a Dios y a darle la credibilidad a lo falso. De ahí que viene el mal arraigado en el corazón de las personas, de la humanidad, en lo cual aquella persona, aquel hombre, aquella mujer, resulta de un pecado, otro pecado, un montón de pecados en su cuerpo, los demonios metidos allí. ¿Qué resulta haciendo? Haciendo lo mismo que hizo Eva. ¿Se da cuenta que en la creación Dios lo dijo que de ese árbol no pueden comer y no deben comer? Pero el diablo, ¿qué lo dijo? Que coman nomás, no les va a pasar nada. ¿Qué hicieron ellos? Desobedecieron a Dios. Escucha así la palabra que les estamos diciendo, parafraseado un poco, ¿no? En sílabas, le estamos diciendo, desobedecieron a Dios. Y entonces, ¿qué hicieron? Obedecieron a aquel ser que a veces nos da terror mencionarlo su nombre, pero que la Biblia lo testifica como el engañador, Satanás, dragón, la serpiente antigua. Y nosotros decimos que el Señor lo reprenda porque la palabra nos da autoridad. Imagínense, estimados amigos, estimados,
ciudadanos de este pueblo y de los pueblos donde me están escuchando, es terrorífico lo que en el hombre hay para tener que ensañarse con el pecado. Por eso nosotros sentimos el impulso del Espíritu Santo de Dios para tener que nosotros señalarle así con el dedo, decirle: usted es un pecador, sin Cristo usted está condenado al infierno. Y aunque usted no lo crea, ¿por qué? Porque usted es un desobediente a la palabra de Dios. Usted es uno que ha echado bajo sus pies la palabra de Dios. Usted es uno más de aquellos que han echado a las espaldas los mandamientos de Dios. Usted es uno más de aquellos que con su pecado ha gritado: crucifíquenlo, crucifíquenlo al dador de la vida. ¿Qué tiene que hacer? Reconocer, pedir perdón. El Señor lo va a subsanar, porque esa es la promesa. Desde Génesis 3:15, por toda la Escritura se habla de aquel que iba a ser enviado para comprar, pagar precio por el alma de aquella persona. Porque a Dios lo que le interesa es su alma, le interesa recuperar esa parte de su ser natural que Él con un soplo puso en la persona. Y hay parte de Dios, lo que se llama vida, porque Dios es vida, Dios no es muerte, Dios es vida. Entonces, por aquel pecador, aquel hombre o mujer que está envuelto en pecados, el Señor lo que se esmera, se preocupa y lo da todo, es para recuperar la vida que hay en aquella persona. Le digo que Dios lo da todo. Lo ha dado la oportunidad y nos ha dado la oportunidad y sigue dando la oportunidad a usted. Mire, estimado amigo, estimado oyente, sea la edad que tenga, así tenga usted unos 8, 10 años, 12 años, suficiente es la vida que le ha dado hasta ahí para que usted reconozca que es la misericordia de Dios que le tiene vivo, pero aún la misericordia de Dios se expande más para que usted sea salvo. Porque tal si usted hubiese muerto sin conocer de que en usted había una razón de vivir? Y esa razón, se lo digo ahora, que la razón de su vivir debe ser Cristo. Mucho más si la edad se expande. Si ya usted tiene 20, 30, 40, 60, 80 años, usted está más cerca a la muerte que a la vida si no recibe a Cristo. Y es necesario que usted dé la media vuelta. Por eso le predicamos de arrepentimiento. Por eso le predicamos de que la palabra del Señor desde el inicio de la Biblia hasta el terminar habla de conversión, habla de que el pecador se vuelva a Dios, habla de que el pecador deje su pecado, el impío deje de ofender a Dios y se vuelva. Porque ese es el llamado del Señor, de aquel camino que Adán tomó de escapar de la mirada de Dios e irse y buscar su propio refugio. Allí no había seguridad. ¿Qué tenía que hacer? Volver al llamado del Señor y someterse a las pautas divinas que el Señor tenía preparado para dar la oportunidad al pecador. Esa es la oportunidad que encontramos ahora. Yo lo encontré, esa oportunidad. Mis hermanos que están conmigo encontraron esa oportunidad y desde su juventud están trabajando para la gloria del Señor con el único propósito, no de que yo ni mis hermanos salgamos a la palestra y nos hagamos famosos y conocidos. No, mi estimado hermano, no, mi estimado amigo que está usted enterándose de esta palabra. Nuestro único propósito en nosotros, la convicción que hay en nosotros, es darle a conocer que hay un Dios todopoderoso, que sus manos le han formado a usted también y que un día le va a llamar a dar cuentas. ¿Por qué? Porque el Señor espera que usted esté aprobado delante del Señor, haya renunciado a su vida pecaminosa, haya renunciado a esa vida de desobediencia y usted humildemente se haya vuelto esa media vuelta, ese arrepentimiento, y usted no se quede avergonzado delante del tribunal de Cristo, sino que usted escuche esas palabras de aprobación, que usted ha llegado a ser no solamente llamado y escogido, sino justificado, santificado por la obra gloriosa del Espíritu Santo y por el sacrificio de tan grande entrega que hizo el Señor Jesús, para que usted pueda recibir esa palabra de honra, que el Señor le diga un día: bendito de mi Padre, entra al gozo de tu Señor. Oiga esa palabra, quiero que usted lo ponga atención, saboreelo esa palabra con el alma, el gozo de tu Señor. Cristo mismo en San Juan dice que Él va a decir así, en los evangelios el Señor lo dice, que Él va a decir que si somos fieles, entra al gozo de tu Señor.
Oye, si usted no es parte del gozo del Señor, lo antónimo del gozo, ¿qué piensa usted que es? Eso es tormento, eso es sufrimiento. Y ese sufrimiento, ¿quién lo ha planificado? ¿Acaso Dios? Dios no lo ha planificado el sufrimiento, por si acaso. Dios ya dio la sentencia de juicio, puso ya juicio, sufrimiento para el hombre, trabajo estrecho, trabajo con aflicción, con esmero, con esfuerzo para el hombre a causa de la desobediencia. Dios lo colocó a esa pareja para que ellos tengan la dicha de tener toda solvencia física, moral, de salud, económica, tenga todos, no les iba a faltar nada. El Señor puso completo todo allí, todos los recursos para aquella pareja, y aún el administrador mismo era Él, porque Él descendía y venía allí. Ahora, ¿cuánto daño ha hecho el enemigo? ¿Cuánto daño se hace el hombre ahora por hacer caso al enemigo, a la parte contraria? Pero hay tiempo, mi estimado oyente. Hoy con estos casos que se van dando, no vaya a pensar que nosotros nos aprovechamos de ello. No vaya a pensar que nosotros, porque ya oímos decir que hay una plaga, que hay una peste que está viniendo, que le han puesto un nombre, todo por allí. Ya usted vaya a pensar, por eso se cogen los evangélicos, de eso se basan. Ya nos tienen que decir, no, nosotros nos basamos en los principios divinos de Dios. Nosotros tenemos una escritura que se llama la Biblia, lo creemos, lo hemos aceptado, es nuestra regla de conducta, es para nosotros el manual en la cual tenemos esperanza, porque ahí están estipuladas, escritas, las palabras del Dios Todopoderoso que nos dio la vida, su Hijo que vino a morir por nosotros, su Santo Espíritu que nos ha entregado. Ellos nos testifican con esta palabra de que hay vida y hay muerte, hay salvación y hay condenación, hay Dios, pero también hay otro que se llama lo que ya les he mencionado hace otro momento. Mire, quiero volverle a decir de nuevo, el Señor lo ha dado todo, nos ha dado la oportunidad. Dice el apóstol Pablo que aunque somos pecadores, Cristo murió a tiempo por nosotros. Nos entregó no solamente su palabra, nos entregó a su Hijo, nos entregó el Espíritu Santo. Nuestro Padre Celestial, único verdadero, que en la Biblia encontramos sus características, es el que nos ha dado todos estos regalos, todas estas dádivas gloriosas, y nos tiene en reserva el cielo para aquellos que optamos a apartarnos del mal y encaminarnos por el camino del bien. A eso conduce el arrepentimiento. Y si procedemos de esta manera, estimados amigos, si procedemos de esta manera, un día vamos a encontrarnos con ese Dios justo, santo, perfecto y verdadero del cual estoy hablando. Sus características las encontramos en las Sagradas Escrituras. Si vamos al Salmo 7, el versículo 9, Salmo 7, el versículo 9, dice así la palabra: fenezca ahora la maldad de los inicuos, mas establece tú al justo, porque el Dios justo prueba la mente y el corazón. Mi escudo está en Dios. ¿Qué hace el Dios justo? Porque el Dios justo prueba la mente y el corazón. Y si leemos el Salmo 11, el verso 7, el Salmo 11, el verso 7 dice la palabra: porque Jehová es justo y ama la justicia. El hombre recto mirará su rostro. Es el propósito, estimados oyentes, estimados amigos, es el propósito nuestro. Por eso les vuelvo a decir que no es nuestra intención reconvenirles, molestarles, aprovecharnos porque los casos están dando, porque este toque de queda y que la enfermedad está viniendo. No es que de recién en nosotros haya nacido esa idea de fastidiarlos, sino es desde el momento que nosotros sentimos en nuestro ser ese peso de culpa, ese peso de pecado que había por el engaño del enemigo y por la debilidad humana en la cual nosotros, sin darnos cuenta, resultamos siguiendo a las enseñanzas humanas, a las tradiciones humanas, la cual nos llevaban al pecado. Entonces de ahí para adelante es la que nosotros decidimos decir: no, esto no lo ha enseñado Dios.
Esto lo ha provocado el enemigo para que el hombre en su desobediencia ahora se incline al mal. ¿Pero qué va a suceder? El caso es que nosotros no estamos olvidados, no estamos desechados, estuvimos destituidos los que estuvimos, ahora ya estamos cerca al Señor, tenemos esperanza, pero nos interesa hablar a la humanidad para que de aquella destitución que el Señor ha hecho por ese pecado, usted tenga la oportunidad de volverse a Dios, de volverse al único Dios de los cielos, el cual tiene potestad para darle vida. Ese Dios santo y justo que le estamos enseñando el día de hoy, que usted lo conozca, porque el hombre solito no va a poder justificarse por su cuenta, porque dentro de él está el veneno que el enemigo vino a inyectar. Dentro de ese corazón está aquella parte malévola que ha recibido del enemigo. Mire, por ejemplo, Santiago lo que dice en su carta, cuando este hombre, el apóstol Santiago, lo que él testifica también en su carta. Mire, dice en el capítulo 3 y el verso 9. Santiago 3:9 dice su palabra, refiriéndose a la boca, refiriéndose a la lengua, refiriéndose a los que podemos hablar. Dice la palabra, con ella bendecimos al Dios y Padre, y con ella maldecimos a los hombres que están hechos a la semejanza de Dios. La figura de usted no es porque a alguien se le antojó que sea así. Usted es la semejanza, la imagen de Dios. Pero ¿qué pasa? Si hay alguien que no conoce a Cristo y usted le irrita un poquito, le puede echar una maldición sobre usted. Y si usted es uno de aquellos que no conoce a Dios, no sabe que Dios es justo y es santo, usted puede en su ignorancia maldecir a su prójimo. Y en otro momento usted puede estar elevando rezo, elevando invocación a Dios. Y aquí dice la palabra que con esta lengua, con esta boca que el Señor nos ha dado, fácil es hacer las dos cosas. Pensando hacer el bien, pero al final no está haciendo ningún bien. Porque ¿qué está haciendo? Tratando de invocar a Dios, tratando de invocarlo, pero no va a llegar esa invocación. ¿Por qué? Porque detrás de ello viene la maldición a la misma imagen de Dios. Entonces nos damos cuenta, mis estimados, vuelvo a decirles que la Biblia, desde el inicio, por todo su trayecto hasta el final, nos trae esta información de un llamamiento para el pecador, que se vuelva a aquella promesa desde Génesis 3:15 a terminar en Apocalipsis 21 y hasta el último versículo, en que es la convocatoria, el llamado del Señor. Por los profetas, por los apóstoles, el Espíritu Santo sigue llamando para que aquella persona se vuelva de su mal camino y tome la decisión de apartarse del mal y volver a lo bueno, porque no pueden ir las dos acciones juntas, no pueden ir las dos acciones a la misma vez, a la misma dirección. Bien está en un lado o bien está en el otro. Por lo tanto, el Señor al crear al hombre no lo ha hecho un ser, un títer, no lo ha hecho un ser mecánico, lo ha hecho un ser inteligente, con capacidad moral. De allí que el hombre tiene la opción de escoger entre aquellas dos acciones de comportamiento delante del Señor, lo bueno o lo malo, vida moral o vida inmoral. Si nosotros traemos en mente analizar en cuál camino estuvimos andando, ¿qué es lo que escoge el hombre? ¿Qué es lo que escoge la persona? Si no quiere obedecer a Dios, usted mismo es testigo y fiscal en su conciencia. ¿Qué es lo que escoge el hombre? ¿Dónde se inclina a pasar la vida? ¿Dónde marchita su juventud? ¿Acaso en servir a Dios? ¿Acaso en el temor de Dios? ¿Acaso es consciente de que a un adolescente o joven le puede cruzar la muerte por el camino? ¿Y dónde ir a parar? ¿Dónde ir a resultar? No solo destituido de la gloria de Dios, sino apartado para siempre, desechado de la presencia del Señor.
porque dice la palabra del Señor de que nuestros pecados, nuestras iniquidades han hecho separación de Dios. Es decir, nos han puesto ya a un costado. Estamos ya fuera de orden, fuera de carrera. ¿Cómo podemos volver a recuperar aquello? Es por la entrega que el Señor hizo a su Hijo. Él tuvo que enfrentar, Él tuvo que exponerse, Él tuvo que entregar todo, su cuerpo, todo su ser, su sangre, hasta no quedar nada en su cuerpo. Todo por salvar a la humanidad. Ese es el grande amor de Dios, estimados. Ese es el grande amor de Dios, para hacer llegar el remedio para el pecado. Por eso, para que el hombre sea sanado su alma, el remedio es Jesucristo. ¿Cuál es la acción? Así como para que el enfermo sea levantado de la cama del hospital es necesario la intervención quirúrgica, es necesario la inyección de la medicina, así en el pecador es necesario la intervención divina, es necesario la inyección de la palabra de Dios para que por medio del arrepentimiento esa alma sea sanada, sea restituida, sea reincorporada de aquella condición que estaba perdida y vuelva a ser parte de aquel ser divino y ser con el Señor una sola creación allá en el reino de los cielos. Esa nueva creación. No sé si me entiende, bendito sea el nombre del Señor. Ya que Dios es un Dios de amor, fue así que Él proveyó el camino a la redención. Después del primer pecado del hombre, Dios prometió que la simiente de la mujer, es decir, ahí estaba la promesa redentora, que el Hijo de Dios iba a ser el que iba a rescatar, iba a recuperar a aquella humanidad. Por lo tanto, al ver que la humanidad se iba corrompiendo en masa, en mancha, pero el Señor iba llamando a tales personas para poder de ellos recuperar, y de esas personas un día se tenga que manifestar el Salvador. Tales fue así, por ejemplo, no me dé el tiempo para mencionarlos todos, pero tales fue así, por ejemplo, que de Ur de los Caldeos llamó a Abraham, y de ese hombre el Señor decidió expandir la bendición. ¿Sí? La palabra del Señor dice eso: bendeciré a los que bendigan y maldeciré a los que te maldigan. El enemigo es el primero que se ha llevado la maldición de Dios, porque no hay bendición para él. Más bien lo que hasta ahora se dedica a hacerle perder la bendición a usted. Usted, mi estimado amigo, es apto y está en el tiempo para poder recibir la bendición grande del Señor, la cual muchas veces la humanidad lo confunde. Piensa que la bendición más grande es tener muchos miles de plata. La bendición más grande es tener una salud donde a nadie le duele ni siquiera un diente. La bendición más grande, el regalo más grande, la alegría y el gozo más grande que en usted necesita, si no tiene hasta hoy todavía, es la salvación en Cristo, la salvación de su alma. Porque Jesús en sus evangelios, en Mateo, en Marcos, lo dice: ¿de qué le servirá al hombre ganar el mundo entero si lo pierde su alma? No le va a servir nada los caudales que usted tenga, no le va a servir de nada los títulos, los diplomas que usted tenga, ni los aplausos que haya ganado en los estadios, donde sea, si usted no ha sabido revalorar y valorar desde el inicio y volverlo a revalorar la salvación que el Señor le tenía preparado para usted. Es de mucho valor, es de mucha importancia. Por eso los tiempos a nosotros no nos impulsan. Lo que nos impulsa a entregar la palabra es el Espíritu de Dios. Las desgracias, las enfermedades, la mortandad no es motivo, ni mecanismo, ni método para que nosotros recién nos levantemos a predicar la palabra. Es el Espíritu Santo de Dios, es Cristo mismo que nos da su palabra de que nosotros tenemos que predicarle. ¿Por qué? Porque dentro de usted hay un alma y esa alma está en juego. En esa alma está cruzado el interés malvado del diablo, del demonio, de Satanás, que el Señor lo reprenda. Él quiere verle crujir sus dientes por la eternidad en el infierno. ¿Y usted estará de acuerdo con ello? En su ignorancia sí lo está de acuerdo. Si usted no tiene el conocimiento de la verdad, si usted no recibe la predicación, que aunque sea parezca locura que lo estamos entregando, si usted no tiene ese conocimiento, usted está siendo súbdito del enemigo. Pero Dios no quiere que usted siga así. Nosotros tampoco queremos dejarle morir en esa ignorancia.
Le estamos entregando la palabra y hoy no nos hemos referido a una partecita de la Biblia. Le estoy diciendo que desde el primer capítulo, del tema de la Biblia hasta el último, se trata de aclarar las cosas. Dios, para el otro lado, el enemigo. Vida en aquellos que se entregan al Dios verdadero, muerte en aquellos que rechazan su palabra. ¿Qué es lo que le pasó a la primera pareja? Se inclinaron a lo que el enemigo les mostró y dice la palabra que esa mujer lo vio, ese fruto atractivo, ese fruto delicioso. Quiero decirle que así lo ve el hombre natural, la mujer natural, al pecado, a la desobediencia a Dios. Así lo ve al placer, así lo ve deleitoso, placentero y le llega a gustar y ahí para metido. ¿Qué ha escogido ese hombre cuando el Señor le estamos diciendo que le ha dado la oportunidad de escoger el bien y el mal? ¿Qué ha escogido? El mal, porque en los placeres deleitosos de este mundo, la carne se interpone al alma. El espíritu quiere recibir de parte de Dios, pero esa carne, ese cuerpo, lo que anhela es recibir lo contrario, lo que se opone a Dios. Y ahí está el problema, estimados amigos. Por eso le entregamos esta palabra. Por eso le entregamos este mensaje. Abraham fue el medio que el Señor usó para que por medio de él su palabra sea sembrada, sea entregada. Hizo un pacto con Abraham, con aquellos animales que le hizo partir, y allí le entretuvo el Señor todo el día para que él esté cuidando aquellos animalitos. Lo encontramos en el capítulo 15 de Génesis, versículo 17, donde dice que vio Abraham al atardecer que había ahí un fuego ardiendo que se paseaba por en medio. Ese fuego era Dios mismo. Esa antorcha que estaba encendida en medio de aquella llama, esa antorcha que iluminaba, era Jesucristo, el Hijo de Dios, porque Él es la luz del mundo. Sin Jesucristo, las tinieblas lo cubrirán al más religioso. Sin Jesucristo, las tinieblas lo envolverán al más platudo o al más pobre, disculpe la palabra, pero no hay diferencia para que aquella persona se condene, sea en los caudales o sea en la miseria. Sin Cristo no hay razón de haber vivido en este mundo. Para poder participar con Dios en la eternidad, ser favorecidos con los pactos de Dios, con la gran misericordia del Señor, que Él ha hecho todo, a pesar que estuvimos muertos en nuestros delitos y pecados, en Cristo Jesús nos ha hecho manifiesta la vida. Entonces la única bendición, la única ganancia de haber vivido sabiamente en este mundo es haber escogido el bien. El bien está en Cristo. No hay otro personaje, no hay otro día, no hay otro ser, ni método, ni manera en que usted encuentre el bien. El bien está en Cristo Jesús el Señor. Se favorecerá usted cuando renuncie a su vida de pecado y usted reciba la bendición más grande de haber puesto a salvo su alma. Es decir, y le vuelvo a repetir, que usted tiene que tomar esa decisión sabia. ¿Cristo o otra cosa? Pero yo le aconsejo, Jesucristo es la razón. La vida está en Cristo, no hay otro. Esa es la gracia que vence al pecado. La gracia y verdad que están en Cristo Jesús. Por eso la palabra dice en Juan 1:14 que la gracia y la verdad vinieron por medio de Jesucristo. Nadie más lo ha traído, ni nadie le podrá quitar. Si usted acepta esa gracia y esa verdad que le entrega Jesucristo, nadie le podrá declarar un fracasado. Usted habrá sido un vencedor, usted será una persona dichosa en que por la eternidad usted se deleitará, ese verdadero deleite divino allá con el Señor. Mis amados amigos, le invitamos a tomar esa decisión. Está caminando en este mundo el mal en gran manera, pero el bien está a disposición suyo. Cristo que vino en su tiempo, no lo recibieron todos, lo rechazaron, lo despreciaron, y hasta hoy, dentro de usted, yo no digo que usted es, dentro de usted hay quienes rechazan al Hijo de Dios, rechazan al Evangelio. Los evangélicos, los que predicamos, somos un estorbo para muchos, somos una espina en sus ojos allí, somos una molestia, un ruido fatigoso en sus oídos, pero el Espíritu nos impulsa, porque esa es la palabra de vida, esa es la palabra de verdad.
Esa es la razón para que usted pueda escapar de dentro de esas envolturas terribles que se llaman el mal, que se llaman pecado, y usted pueda heredar la vida eterna. Estimados amigos, Cristo murió por usted, le ama y le seguirá amando, le seguirá dando la oportunidad. No haga más esperar al Señor, es tiempo ahora, antes que la muerte le vaya a sorprender a destiempo. Hoy es el tiempo preciso, hoy es el tiempo que usted reciba a Cristo, abandone lo negativo y se vuelva y reciba el bien, la salvación de su alma por medio de su arrepentimiento. Si lo tiene a bien, repita conmigo esta oración de arrepentimiento. Digámosle al Señor: Señor Jesús, acepto la verdad de Dios, que usted es el enviado especial para salvar mi alma. Te pido perdón, Señor, por haber elegido lo que hombres me enseñaron y haber resultado viviendo dentro del mal. Pero hoy renuncio, Señor. Hoy me arrepiento de mis pecados. Hoy te recibo por mi Señor y Salvador al entregarte mi entero ser. Te ruego, Señor, que mi nombre no figure más en el libro de la muerte, sino que hoy mismo usted lo escriba en el libro de la vida y me ayude de hoy en adelante a serle fiel por toda la eternidad, no solamente en este mundo, sino de aquí en adelante por los siglos que vienen, con la ayuda de tu Santo Espíritu. Gracias, Señor. Amén y amén. Estimados amigos, que el Señor los bendiga mucho. Si usted se arrepintió, busque por allí en donde vive una iglesia cristiana, donde le prediquen de la palabra del Señor, ahí reúnase. Y si es en esta ciudad de Huamachuco, aquí está la iglesia Getsemaní, donde se predica el Evangelio. 4 días a la semana estamos en la cuadra 7 del Jirón Independencia. Que el Señor los bendiga mucho. Bendiciones.